Con el calor que está haciendo este mes, he decidido trasladar la biblioteca de la mano que mece la cuna a una piscina. Nos hemos venido todos con nuestro flotador, nuestras gafas de sol y alguna bebida para estar aquí un poquito más relajados. Y este va a ser el lugar oficial desde el cual os voy a contar durante todo este mes las historias que más os gusten, o al menos yo espero que os gusten. Como ya sabéis, en la mano que mece la cuna contamos historias en las que siempre hay una mano detrás moviendo los hilos, ya sea desde el amor o desde el odio. Bienvenidos a una nueva historia que espero que os guste. Y sin más, hace mucho tiempo os comenzamos. conté una historia sobre una calle céntrica de Madrid que pertenece al barrio de Universidad, aunque mucha gente se piensa que pertenece al de Malasaña. Es una calle estrechita y oscura, pero parece que tiene, o al menos en su momento tenía, un imán especial para las desgracias. Es una callejuela corta, como he dicho, estrecha y oscura, que nace en la calle de San Bernardo y acaba en el mercado de los Mostenses. En su momento concentró una carga de horror desproporcionada, pero vamos a ir por partes, ya que esta vía, antes de recibir el nombre del poeta cordobés Antonio Fernández Grilo, se la conocía como la calle de las Beatas, porque allí había un convento. De hecho, al lado de esa vía sigue habiendo una travesía conocida como la Travesía de las Beatas. Ya entonces, antes de recibir el nombre del poeta cordobés, la calle era famosa porque allí se produjo un crimen. Un sacerdote asesinó a un vecino que se jactaba de él por haberse enamorado de la costurera que le arreglaba los bajos de su sotana. El cura fue condenado a muerte, pero Carlos III le libró de la pena. Sin más, vamos a comenzar con el caso de hoy, y para ello nos vamos a ir a principios del siglo XX. Estamos en julio de 1909. Una mujer que vivía en esa calle estaba entrando en su casa de una forma tranquila, hasta que escuchó unos ruidos un poco extraños que venían de la habitación de matrimonio. Acudió corriendo y se encontró a su marido con su amante en la cama, ya imaginaréis cómo. Despechada, no se lo pensó dos veces y les tiró vitriolo, o lo que es lo mismo, ácido sulfúrico, para quemarlos vivos. Pero por suerte para los amantes, lo único que logró fue destrozar las ropas de cama, chamuscar lo poquito que llevaban puesto y apagarles de golpe el calentón. Pero solo un año después, en 1910, la calle volvió a las portadas, ya que un hombre atacó a dos niños que jugaban tranquilamente en la acera. Al más mayor le tapó la boca con un pañuelo empapado en cloroformo para dormirlo, y el móvil era el robo. Para ser más exactos, su ropa. La siguiente noticia truculenta es en 1932. Dos cocineros, el del cercano Café de San Bernardo y otro de un local cercano, comienzan a pelear en esa calle aparentemente de broma, que sí, que no, que mi comida es mejor, que no, que sí, que no, que sí, pero la cosa se empieza a subir de un momento a otro, suben el tono de los insultos y uno de ellos golpea al otro con una botella en la cabeza. El golpeado con la botella se cabrea monumentalmente, saca un arma afilada y se la introduce en el vientre de forma poco amistosa. Ya me entendéis, YouTube. Si a esto le sumamos los desquitamientos de vida, accidentes, atropellos, ajustes de cuentas y atracos habituales de la época, ya tendríamos suficientes datos para decir que la calle tenía malfario. Pero siento deciros que esto era tan solo el aperitivo. Lo peor estaba por llegar. Nos situamos ahora en el número 3, año 1945. Los vecinos comenzaron a sentir un olor que salía de una de las viviendas. Era un olor demasiado dulce e insoportable cada vez que subían por ese tramo de la escalera. Allí sabían que vivía Felipe de la Braña Marcos, un conocido camisero que operaba en la primera planta, pero hacía demasiado tiempo que nadie le veía. Preocupados y alertados por el olor, deciden llamar a la policía, que echa la puerta abajo sin miramientos para encontrarse el cuerpo de Felipe, casi en estado de descomposición, con un estado deplorable. Digamos que su cabeza no atravesaba el mejor momento y tenía claros signos de violencia. Ese caso jamás se llegó a resolver, ya que la policía solo encontró un mechón de pelo ajeno en la mano de Felipe, pero las técnicas de la época no permitieron que se pudiera analizar, 1945, y el caso se quedó sin resolver. Llegamos al año 1962.
al caso que quizás le dio la fama de edificio maldito y que puso esta casa en el mapa. Allí vivía José María Ruiz Martínez, un sastre que compartía piso en el 3º D con su mujer Dolores, a quien llamaban Loli, y sus 5 hijos, teniendo el mayor 14 y el más pequeño entre 1 y 2 años. El hombre tenía fama de ser un tipo amable, normal y muy diligente en su trabajo. De hecho, prosperó tanto que operó un taller con varios empleados. Pero su carácter comenzó a cambiar y nadie sabía qué era lo que le estaba pasando. Las discusiones en el matrimonio comenzaron a ser más frecuentes, el maltrato a sus trabajadores, que eso nunca había sucedido, se convirtió en algo habitual, y la sospecha es que, al estarse haciendo un chalet de lujo en Villalba, cosa que tampoco era muy normal para la época, las deudas le habían empezado a asfixiar y no quería que su familia sufriese ninguna penuria. Llegamos a la mañana del 1 de mayo de 1962. Días antes, los vecinos, que habían visto al sastre, habían dicho que su carácter era errático y taciturno, y que en muchas ocasiones estaba hablando solo. Como digo, esa mañana del 1 de mayo, le pidió a su criada que saliese a hacer unos recados porque claramente no quería tenerla en casa, y lo que ocurrió después fue de película de terror. Digamos que cogió un martillo, una barra de hierro, un arma de fuego, y fue buscando a los miembros de su familia, uno a uno, utilizando todos los elementos que te acabo de decir, para desvivirlos. 2 de sus hijos intentaron esconderse en vano, y de hecho la más mayor presenció parte de la escena y no pudo escapar de su final en el pasillo de la propia casa. Una vez que el crimen fue consumado, el sastre asomó los cuerpos al balcón, gritando proclamas delirantes a los pocos viandantes de la calle. Los he matado a todos, los quería mucho, y aquí están. Volvió dentro de la casa, avisó al 091 de lo que acababa de hacer, y aunque no quería decir dónde estaban y sus señas, el funcionario alargó la llamada todo lo que pudo para tratar de localizar la vivienda usando una antigua guía de teléfonos. Cuando los agentes llegaron al lugar, entablaron conversación, separados por la gran puerta del piso con el asesino. Contestó que solamente abriría la puerta a un padre carmelita, ya que todos en su familia ya podían descansar felices. Un cura llamado Celestino del Templo Nacional de Santa Teresa acudió en su ayuda e intentó mediar desesperadamente desde el balcón del edificio de enfrente. Pero todo daba igual. Un disparo en seco resonó en la calle y al echar la puerta abajo la policía encontró al sastre fallecido por su propia mano. La portada del diario El Caso, que podéis buscar en internet, hizo historia vendiendo absolutamente todos sus ejemplares. Pero, por desgracia, la maldición de la calle Antonio Grilo no quedó ahí. Llegamos a 1964. En abril, en el mismo bloque, una mujer de la primera planta llamada Pilar Agustín Jimeno, de 20 años, es detenida para la sorpresa de todos los vecinos. Pilar se había quedado embarazada estando soltera. Ahora es algo normal y habitual, pero antes era un escándalo mayúsculo en la España de Franco. Logró ocultar la gestación a todo el mundo, incluido a sus padres, y en un momento en el que estuvo sola en casa, dio la casualidad que se puso de parto. La muchacha, al ver a un bebé en sus brazos y sin saber muy bien qué hacer, digamos que le ocultó en uno de los armarios donde se guardaban las sábanas de la casa. Limpió todo, se limpió a ella misma y continuó su vida como si nada hubiera pasado. Días después, en la casa todos notaban un olor muy raro, pero nadie sabía de dónde venía, hasta que la hermana de Pilar abrió el armario de las sábanas, encontrando ahí a su sobrino. Además, en la posguerra se descubrieron restos de humanos pequeñitos ocultos en las cuevas de una bodega. El hallazgo se vinculó a la existencia de una clínica clandestina de prácticas de aborto. Y, por si fuera poco, la sombra de la calle se extiende a otros criminales. Se dice que el célebre asesino en serie Jarabo, José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, solía frecuentar y esconderse en una pensión de los alrededores de esta zona en los años 50. Y ya más recientemente, en el año 2004, la violencia volvió a Antonio Grilo, cuando un ciudadano de origen francés fue desvivido con un arma blanca dentro de su propia vivienda en la misma calle. A día de hoy, y al contrario de lo que mucha gente se piensa, el edificio original del número 3 sigue en pie. Es una estructura
de más de 130 años que sobrellevó las reformas urbanas, pero no obstante sus pisos se han ido reformando y vendiendo con el paso de las décadas. El programa Cuarto Milenio hizo una investigación allí mismo y el misterio parece haberse disipado con los años, conviviendo con la total normalidad del Madrid actual. Además, la comunidad ha hecho un huerto urbano, no es una calle donde haya muchos locales y quizás así se intenta purificar el karma con plantas y vida social. Pero yo no sé qué haría si me encontrase un piso barato en esta calle. La verdad que dudo que lo comprara. ¿Y vosotros? ¿Seríais capaces de vivir en un piso de la calle Antonio Grilo, incluso cuando cae la noche? Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis una vueltecita y que penséis qué es lo que pudo llegar a suceder para que todo acabase como terminó. Si te ha gustado lo que has escuchado y lo que has visto, suscríbete, dale a la campanita y date una vuelta por mi blog, que me hará muchísima ilusión leer qué es lo que opinas, o si lo prefieres, déjame algún comentario por aquí. Sin más, nos volveremos a ver dentro de un par de semanas. Mientras tanto, disfruta y sobre todo, intenta ser feliz.